Let me start first by saying that Power for All is a global campaign focused on accelerating the end of energy poverty through decentralized renewable energy solutions. And one of those is actually our integrated energy approach, which we're currently testing, as you said, in Uganda. And this is essentially a partnership between the utility company and the mini-grid developer. And what's great and so efficient about this is that it leverages the comparative advantages of the two to deliver faster and cheaper electrification. So essentially, you're getting the best of both worlds. You're getting the cheap access to capital, the large consumer base, the scale, but on the other hand, you're getting this, technology-driven, data-driven approach from the mini-grid developer. But most importantly, this consumer-centric approach that develops consumption, because that's the key to the business model's work, is that we do a lot of demand stimulation through appliance finance programs. To achieve universal electrification, we would need about 10 million new connections. If we do the business as usual approach, like the grid extension approach, that's estimated to cost about $7 billion. And those costs are very unlikely to ever be recovered because of what I was saying earlier. There's very low consumption base. These are consumers that either do not know how to use energy or that can't afford to buy any appliances. So that's why this integrated approach that delivers electrification at half the connection costs and 3 times the pace is so important and could be a game changer, not just in Uganda, but for the entire region. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Bienvenidos a la serie de seminarios Mujeres Catalizadoras del Cambio. Tenemos interpretación simultánea al español, francés e hindi. Síganos en LinkedIn, YouTube y en las redes sociales utilizando el hashtag Women in Science, Catalyst of Change, Women Leaders in Science Seminar Series. Pueden mandar sus preguntas y comentarios a través de Slido. Los vamos a responder en la sección de preguntas y respuestas después de la conversación y la entrevista a nuestra distinguida oradora. Está con nosotros Carolina Pan, directora de investigación de Power for All. Ella dirige los esfuerzos de una campaña para tener datos, sintetizar hechos y llevar a cabo investigación primaria para apoyar el acceso a la energía y para guiar la producción de energía de alta calidad y contenido de investigación listo para compartirse. Ella tendrá una conversación con Cindy Carmona, gerente de proyectos regionales para Asia, y está ubicada en CIMMYT, Nepal. Ella ha estado con CIMMYT desde 2013, iniciando su trayectoria en la unidad de gerencia de proyectos. A través de los años ha crecido y se ha convertido en gerente de proyectos en Nepal. Ha aprendido mucho de sus experiencias. Quiero darle la bienvenida al Dr. Bram Govertz, director general de CIMMYT, para que inaugure este evento oficialmente y presente a nuestra distinguida oradora. El Dr. Govertz tiene la palabra. Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentres. Una vez más, bienvenidos al seminario Web Catalyst of Change, Women Leaders in Science. Estamos aquí de nuevo para nuestro webinario, que es una serie de charlas tipo TED Talk y junto a la chimenea, porque hemos decidido que queremos más mujeres líderes en nuestras organizaciones y queremos mostrar el liderazgo femenino, las historias de éxito, los aprendizajes. Reunimos a las voces femeninas que nos puedan mostrar cómo hacerlo. De esta manera alcanzamos el objetivo de mayor representación y equilibrio de género en la ciencia, y brindamos oportunidades para escuchar a mujeres líderes vivir sus trayectorias, lecciones y puntos de vista. En esta serie destacamos a mujeres líderes de todo tipo de capacidades, campos y disciplinas, porque creemos que no se puede ser lo que no se puede ver. Hoy tenemos el honor de contar con Carolina Pan como nuestra 31ª oradora entre las catalizadoras del cambio. Sí, oyeron bien, ya es la número 31. Ella es directora de investigación en Power for All. Dirige los esfuerzos de la campaña
campaña para recopilar datos disponibles, sintetizar hechos y puntos de prueba y llevar a cabo investigaciones primarias para apoyar el sector de acceso a la energía y orienta la producción de contenidos de investigación de alta calidad y listos para compartir con un público amplio. Es economista especializada en desarrollo internacional. Antes de formar parte de Power for All, Carolina fue investigadora en la Universidad de Harvard y consultora para el BID, el Banco Mundial y Naciones Unidas. Ha sido asesora de gobiernos nacionales y subnacionales sobre estrategias de desarrollo económico, sostenibilidad fiscal y políticas del mercado laboral. Se ha enfocado en los resultados financieros y operativos de las empresas públicas y su impacto fiscal. Ha escrito varios artículos académicos, estudios de casos, memos políticos y es coautora de un libro sobre la política fiscal y el papel de las empresas estatales en América Latina. Fue profesora de Minerva KGI y en la Universidad de Brindisi. Formó parte del equipo de comportamiento del inversor en State Street Associates. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Brandeis y una maestría por la Universidad de San Andrés en Argentina. Actualmente reside en Cambridge. Ella tendrá una conversación con Cintia Carmona, quien es gerente regional de proyectos para Asia, está ubicada en Sibit, Nepal. Ha estado con Sibit desde 2013, iniciando su trayectoria en la unidad de gestión de proyectos. A lo largo de los años ha tenido la oportunidad de convertirse en gestora de proyectos en Nepal, donde ha aprendido mucho de su experiencia trabajando en el campo con agricultores en proyectos complejos. Actualmente es directora regional del Programa de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles en Asia y presta su apoyo y orientación fundamentales para garantizar el éxito del programa en toda la región. Espero que disfruten esta conversación entre dos personas a través de catalizadores del cambio y les doy la palabra. Your micro. Hi. Okay. Hi, it's me. Hola a todos. Buenos días a todos. Gracias por participar en esta sesión y muchas gracias por esta invitación a este webinar. Estaba escuchando mi currículum y me sentí como que tengo 100 años. Sin embargo, creo que es cierto lo que se dice de que a veces uno puede sobreestimar lo que puede hacer en una semana, puede subestimar lo que puede hacer en 10 años. Y muchas de las cosas que acaban de mencionarse las llevé a cabo de manera simultánea. Quiero hablarles un poquito acerca de mi trayectoria, qué es lo que me trajo hasta aquí, y me pidieron que hablara específicamente de los retos que he enfrentado. Soy Carolina Pan, soy directora de investigación en Power for All. Power for All es una campaña global que trata de acelerar el fin de la pobreza energética con soluciones de energía descentralizadas y sostenibles. Trabajo esencialmente con el acceso a la energía. En cierto modo, esto está muy relacionado con la conversación sobre transición energética de las que oímos hablar todo el tiempo. Sin embargo, no es exactamente lo mismo. La transición energética es una conversación que se lleva a cabo en el norte global sobre cómo hacer la transición a fuentes de energía más limpias. Yo trabajo con los países en desarrollo. Para darles un contexto, 3/4 partes de 1.000 millones de personas no tienen acceso a la energía. 80% de estas personas viven en África subsahariana y un alto porcentaje de estas personas viven en áreas rurales. Mi función, entonces, es defender el uso de energías limpias para electrificar a estas personas para que puedan tener acceso a la energía. Esto sobre mi trabajo actual, pero quisiera iniciar y no estoy segura de cómo debo hacerle. Si quieren, podemos tener una conversación muy informal y si quieren detenerme y hacerme alguna pregunta en cualquier momento, pues estoy dispuesta a hacerlo. O bien podemos dejar las preguntas para el final. Soy originalmente de Buenos Aires, Argentina. Allí nací, allí me crié, allí me eduqué. Cuando estaba yo en la preparatoria y todos estábamos pensando qué queríamos estudiar y qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, bueno, quizás fue entonces cuando
tuve el primer reto importante en mi carrera. O sea, ¿cómo elige uno algo que más adelante le ayude a uno a vivir de eso, a hacer un modus vivendi? No era debido a mí, sino más bien debido al contexto en el que yo estaba. En ese momento yo era muy buena para las matemáticas, sabía que quería hacer algo de tipo cuantitativo, no matemáticas per se, porque siempre las he considerado como una herramienta, pero quería algo que incluyera matemáticas. Y en la preparatoria me obsesioné con la astrofísica, en parte por este astrónomo muy famoso que era profesor de física y él vendía sus telescopios, lo llevaba a la clase y hacíamos muchas cosas como medir la distancia hasta las estrellas. En cierta manera, creo que él me transmitió toda su pasión. Pero en algún momento yo dije, bueno, entonces quiero dedicarme a la física. Creo que fue una conversación que tuve con él lo que más me marcó. Él me dijo, en este país, si uno decide estudiar física, uno termina siendo profesor de la preparatoria o profesor universitario, como lo soy yo. Y quizás piensa que si deseas estudiar física, pues no hay presupuesto para este tipo de actividades, entonces termina siendo profesor. Y realmente, honestamente, es la realidad de la mayoría de los países en desarrollo. No hay recursos para investigación o para actividades que se salen fuera de las principales actividades económicas de esos países. Es así que desde el principio pensé, quizás tengo que encontrar algo que me permita trabajar en lo que me gusta después, para no tener que dedicarme a algo diferente porque no hay trabajo para lo que yo estudié. Enseguida me dije, bueno, ¿qué es lo siguiente que me encanta después de la física? Pensé estudiar ingeniería y pensé que lo que más se acercaba a lo que me gustaba era la ingeniería mecánica. Después tuve una plática con mi padre, que es ingeniero. Él ha trabajado en la industria automotriz de Argentina, pues toda su vida. Mi abuelo fue una de las personas que trajo los primeros automóviles a Argentina. Y me dijo, mira, como ingeniero, como alguien que está muy cerca de la industria automotriz y de los ingenieros mecánicos, te voy a decir que no va a ser fácil para ti siendo mujer. Probablemente ese fue el segundo reto más importante que enfrenté, el pensar, puedo estudiar lo que yo quiera porque tengo que estar consciente del contexto. Sin embargo, debo considerar que como soy mujer, voy a enfrentar algunos prejuicios en las contrataciones. Y me dijo, no importa si eres la mejor, si sacas las mejores calificaciones o si eres la más talentosa. Hay prejuicios y hay sesgos de los que tienes que estar consciente y va a ser muy difícil para ti encontrar un trabajo siendo mujer en este campo. Tenía yo 17 años y desde esa edad me quedó bastante claro el hecho de que no iba yo a estudiar exactamente lo que yo quería, pero quería algo que me permitiera tener un trabajo y ganarme la vida después. Y mucho de esto está muy relacionado con el contexto. Me mudé a Estados Unidos y obviamente allí la realidad es diferente. Hay muchos retos, pero son retos diferentes. Elegí economía y para ser justa, debo decirles que estoy muy, muy contenta con la decisión que tomé. Retrospectivamente, pienso que a los 17 años uno no conoce lo suficiente de las carreras para tomar una decisión, pero terminé eligiendo economía. Me siento muy, muy contenta. Es una ciencia social. Al principio no estaba yo tan entusiasmada, sin embargo, me fue gustando cada vez más con el tiempo. Creo que en este momento, bueno, les voy a decir que fui a la universidad en Argentina. Allí hice la licenciatura
que fue, sí, una licenciatura en economía. Después hice una maestría en economía y después decidí que quería yo escribir artículos y explorar esa parte. Y me di cuenta cuál era la realidad de Argentina y me di cuenta de que eso no lo podía llevar a cabo en mi país. Si quería hacer investigación, bueno, teníamos una dependencia gubernamental dedicada a la investigación, equivalente a la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, pero carece de fondos, tiene muy pocos recursos. Es difícil entonces para las personas en Argentina ser investigador de tiempo completo. Si quiere uno dedicarse a eso, pues tiene que salirse del país. Empecé entonces a mandar solicitudes de admisión para programas de doctorado, principalmente en Estados Unidos, y conocí la Universidad de Brandeis en Massachusetts, en el área de Boston, y decidí hacer un doctorado en Economía Internacional y Finanzas. Inmediatamente me impresionó, bueno, lo que pasa cuando uno se muda de un país subdesarrollado a un país desarrollado, y me sorprendió la cantidad de recursos que había allí. No solo no tenía yo que pagar para hacer un doctorado, sino que me pagaban por hacer un doctorado. Eso realmente me impactó muchísimo. No era difícil para un alumno ganarse la vida y concentrarse en lo que quería hacer. Pues, me resultó realmente muy sorprendente. Elegí comercio internacional y desarrollo internacional. Estos fueron mis campos principales de investigación. Y claro, esto tiene mucho que ver con mi país de origen, porque siempre quise entender por qué algunos países son más ricos que otros, por qué algunos países pueden exportar más que otros, y qué es lo que determina las diferencias en el ingreso per cápita, el nivel de vida, etcétera. Para mí, el desarrollo internacional siempre ha sido mi pasión. Y descubrí que era bastante buena para escribir artículos. Al terminar mi doctorado dije, sé que puedo hacer esto, sé que puedo escribir artículos, pero ¿es esto lo que quiero hacer durante el resto de mi vida? No estaba segura de querer ser académica, porque estaba buscando lo que yo diría un impacto adicional en cierta forma. Entonces, sé que todas las personas que están haciendo doctorado a veces no saben exactamente hacia dónde quieren ir. Dije, voy a probar la vida académica durante 1 o 2 años, y si no me gusta, pues me muevo a la industria, me voy a una organización sin fines de lucro, alguna organización de desarrollo a nivel global como el Banco Mundial. Voy a ver qué es lo que puedo hacer. Hice un postdoctorado en la Universidad de Harvard y diría yo que 6 meses después de haber iniciado el postdoctorado, estaba yo en un centro de investigación que también tenía un área de proyectos aplicados o investigación aplicada, y allí hacían proyectos con diferentes gobiernos del mundo. Lo que hacían allí era asesorar a los gobiernos sobre estrategias de crecimiento y desarrollo. Entonces me decidí acercarme a las personas que trabajaban en esta investigación aplicada y dije, creo que esto me gusta más, quiero probarlo. Les convencí que me cambiaran del piso de investigación al piso de investigación aplicada. Empecé a trabajar en estos proyectos y esto cambió por completo mi trayectoria, porque pasé de recibir todos los datos, hacer el análisis de datos, pero sin conectarme con nadie, sin hablar con nadie. Y de allí pasé a sentarme en una mesa con personas del Ministerio de Economía, tratando de entender cuáles eran sus retos, recibiendo sus datos, pero siempre con la idea de darles a ellos herramientas, soluciones, información. Esa fue la primera vez que sentí que realmente podía tener un impacto.
incluso por lo que uno les dice, aunque no se utilice nunca. Pero de esta manera uno se da cuenta de que está uno dando forma a la manera en que las personas piensan en las cosas. Claro, con datos, porque todo esto siempre lo he hecho a través fundamentado por datos. Siempre es lo que he hecho y siempre utilizo datos para fundamentar lo que estoy diciendo. Pero es interesante ver cómo si uno habla con las personas correctas y en el momento correcto, esto puede tener un gran impacto. Para mí esto fue fascinante. Durante 3 años trabajé en unos cuantos proyectos. El mayor de ellos fue uno en Arabia Saudita, en donde estábamos estudiando las políticas del mercado laboral, tratando de entender cómo estas políticas afectaban la economía. Las políticas tenían la intención de aumentar el empleo en Arabia Saudita. Sin embargo, vimos que por la manera en que estaban diseñadas y aplicadas las políticas, no lo estaban logrando. Más bien estaban logrando lo opuesto. Fue muy interesante ver cómo podíamos utilizar los datos para fundamentar una acción o una sugerencia. Después de eso, trabajé como consultora experta para diferentes compañías consultoras. Después trabajé con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y precisamente en ese momento llegó la pandemia. Y mi gran reto en ese momento era también que yo era básicamente una experta y yo era extranjera y dependía de contar con una visa para poder quedarme en Estados Unidos. En ese momento tenía yo un niño pequeño que iba a la escuela en Boston y no me quería mudar. Tenía ya mi vida totalmente hecha en Boston y necesitaba quedarme en Estados Unidos, pero al mismo tiempo necesitaba la visa para poder quedarme. Fue difícil porque tuve algunas ofertas de trabajo, pero debido a la pandemia se cancelaron. Al mismo tiempo estaba yo en un largo proceso de mi situación migratoria. Todo funcionó bien al final. Fue necesario muchísimo papeleo y me di cuenta de que vivir fuera del país de origen de uno es realmente una gran carga y es muy difícil. Claro, con el tiempo pude superar eso, pero sí, definitivamente es algo que de haberlo sabido anticipadamente, quizás hubiera tomado decisiones diferentes si hubiera sabido lo que era necesario. Por ejemplo, me hubiera buscado un trabajo que me diera la visa y porque realmente uno nunca quiere estar en la situación en la que si no encuentra un determinado trabajo o consigue la visa, se tiene que salir del país. Trabajé entonces para el Banco Interamericano de Desarrollo. Escribí un libro con ellos sobre el impacto fiscal de las compañías públicas en el Caribe. Todo lo que siempre había hecho, la intersección entre la academia y la formulación de políticas en el mundo en desarrollo, básicamente, tratando de ver dónde están las ineficiencias. También trabajé para el Banco Mundial. Escribí una serie de artículos sobre las compañías públicas y la infraestructura. Y ahí es cuando me empezó a interesar mucho la energía verde. Estaba yo trabajando con datos de las compañías que brindan servicios públicos y dije, bueno, esto es algo que ya sabemos. ¿Dónde están los datos de energías renovables, de energías limpias? Me di cuenta rápidamente de que no había mucha información y que había mucho por hacer en esa área. Me empecé a interesar mucho en las energías renovables y cuando mandé la solicitud para ocupar el puesto que tengo actualmente, siendo muy sincera, debo decirles que en ese momento no sabía mucho acerca de las energías limpias. Sin embargo, estaba yo totalmente dispuesta a aprender. Quería dedicarle el tiempo para ello. Y creo que la mayor lección para mí, después de 3 años y 9 meses en este trabajo, es que uno es capaz de aprender lo que sea. Si a uno le gusta y uno está dispuesto a dedicarle el tiempo necesario, bueno, cuando yo inicié pensé, esto es para mí un mundo totalmente nuevo y actualmente ya conozco de los sistemas de energía, ya trabajo con ingenieros y no siento tener ninguna desventaja en ningún momento.
Básicamente, esa es la trayectoria que me ha traído hasta aquí. Yo diría que si me pidieran que les dijera cuáles han sido mis grandes retos, bueno, es que tengo 2 niños, 2 hijos, y ha sido difícil porque tengo que viajar principalmente a África subsahariana. El poder empatar el trabajo con la vida personal, con los hijos, bueno, es difícil. Cuando uno tiene alguna función de liderazgo y tiene niños pequeños en casa, pues es difícil, porque uno quiere estar con los hijos la mayor parte del tiempo, pero no puede hacerlo porque por el trabajo. Esto es difícil de manejar. Creo que en Estados Unidos es particularmente difícil porque la licencia de maternidad, bueno, no hay una política federal que les dé a uno una licencia de maternidad. Creo que la ley da 3 o 4 semanas únicamente. Y después las compañías son quienes deciden cuánto le pagan a uno durante ese tiempo. En otros países como el norte de Europa, pues las leyes facilitan mucho a las mujeres el tener hijos, el continuar con su carrera, y el gobierno paga los costos de todo ello, de la maternidad. Sin embargo, en Estados Unidos le corresponde al sector privado decidirlo y se convierte en un problema tener hijos para una mujer que tiene una posición de liderazgo. Bueno, creo que puedo terminar aquí. No quiero exceder el tiempo que se me asignó. Thank you so much, Carolina. So now we give the floor to Cynthia Carmona. Muchas gracias, Carolina. Vamos a darle la palabra a Cynthia Carmona, quien va a tener una conversación contigo. Cynthia, tienes la palabra. Thank you. Hola, Carolina and everyone. My name is Cynthia Carmona. Hola, Carolina. Hola a todos. Soy Cynthia Carmona. Soy científica agrícola. Trabajo en CIMMYT. Quería yo tener esta conversación con Carolina porque cuando leí tu biografía, me pregunté cómo serían tus días, cómo es tu día, un día típico tuyo. Cuando iniciaste esta conversación, después de escuchar tu biografía, pensaste, ¿cómo es que logré hacer todo esto? Dinos, ¿cómo es un día normal para ti? ¿Cómo logras este equilibrio de investigación, liderazgo y ser mamá? ¿Cómo es un día típico para ti? Bueno, mi día típico inicia despertándome y preparando a los niños para ir a la escuela. De las 6:30 a las 7:30, estoy en modo mamá total. Les doy de desayunar, los preparo, les preparo la mochila. Se van a la escuela. Yo cocino mi propio desayuno, pero normalmente lo como sentada frente a la computadora porque a veces inician mis juntas a las 7:45. Trato de nunca iniciar nada antes de las 8 de la mañana para tener un poquito de tiempo para respirar, ver mis correos electrónicos, ver mi agenda y ver cómo va a ser mi día. Yo diría que típicamente mis mañanas están llenas de juntas, principalmente por la diferencia horaria. Yo estoy en la costa este de Estados Unidos y trabajo en África subsahariana. Entonces, para que no tengan ellos que trabajar demasiado tarde, todas mis reuniones o juntas virtuales con ellos son en la mañana. Por la tarde, me comunico principalmente con mi equipo, pero allí es cuando reservo tiempo para el trabajo en equipo. Una de las cosas que he aprendido a manejar en el tiempo es cómo colocan sus actividades en el calendario para lograr llevarlas a cabo.
En posiciones de liderazgo, algo muy difícil es que tiene uno juntas con prácticamente todo el mundo. Cuando uno está hablando todo el tiempo, va uno de una junta a otra, todo el mundo quiere participar en la junta. A uno le sobra una hora aquí, otra hora allí, y es muy difícil cumplir con las tareas que tiene uno que cumplir, o al menos a mí se me dificulta mucho. Empiezo algo y de repente me queda solamente una hora para preparar un informe y eso no es suficiente. Trato de dedicar 2 o 3 horas por la tarde para poder llevar a cabo este trabajo. Después veo los resultados del informe que estoy elaborando e incluso si son otras actividades que serían, entre comillas, sociales, porque también trabajo en recabación de fondos. Simplemente, pero allí hay que programar muchas cosas, entonces bloqueo, por ejemplo, 2 horas. Reviso mis correos electrónicos, respondo los correos, mando solicitudes de reuniones, de juntas, pongo las cosas en orden, hablo con mi equipo. Todo lo que caiga dentro de esa categoría lo hago por la tarde. He aprendido a ser muy, muy estratégica para bloquear ciertos horarios. Mi día básicamente termina a las 5, donde salgo de la casa para recoger a mis hijos de la escuela. De las 5 de la tarde a las 9 de la noche, que es cuando ya los acuesto a dormir, de nuevo estoy en modo mamá al 100%. Después de eso, bueno, depende. Si todavía no ceno, pero es el momento en que me puedo dar una ducha, estar con mi computadora, terminar algunas cosas, ver cómo va a ser el día siguiente, preparar algunas cosas. Normalmente me duermo a las 12 de la noche, más o menos. Gracias por compartir esto. ¿Piensas que este tipo de agenda que has elaborado para ti es sostenible? ¿Has enfrentado algún momento de agotamiento total y cómo lo has enfrentado? Lo único que yo modificaría es que me gustaría tener una hora más de sueño, pero es una decisión muy consciente. ¿Podría yo hacerlo? Porque no necesariamente tengo que irme a acostar a la medianoche. Pero para mí lo más difícil es lograr el equilibrio entre la maternidad sin tener toda esta red de apoyo, porque estoy sola. Bueno, con mi esposo, pero claro, la mamá siempre asume la mayor parte de la carga de los hijos. Y hay muchas cosas para las que no puedo delegar o contratar a alguien. Al principio es fácil perderse en todo esto. Simplemente he encontrado la manera de manejar esto y digo, este es el momento para mis hijos y no lo voy a interrumpir. Esto ha funcionado bien para mí. Y cuando estoy en el trabajo, estoy 100% en el trabajo. Y obviamente todo lo que hago después de las 9 de la noche es opcional. No tengo que hacerlo, pero es un espacio para mí. Si estoy realmente agotada, pues sí, me acuesto temprano. En ocasiones duermo a los niños e inmediatamente me voy a dormir. Y al otro día a las 5:30 de la mañana despierto y digo, ¿dónde estoy? Pero creo que tengo esta especie de colchón entre las 9 de la noche y la medianoche. Sería más fácil para mí si estuviera yo en mi país, con el ayuda de mi mamá o con toda una red de apoyo para ayudarme en la casa y con los hijos, o poder llevar a mis hijos a la casa de alguien más durante la tarde. Pero no he tenido ningún episodio de agotamiento o burnout. Creo que soy buena para entender mis propios límites. En ocasiones, cuando estoy muy, muy agotada, digo, ¿saben qué? Me tomo libre el viernes. El viernes es para mí también un día colchón, es un día en el que no programo juntas. Utilizo el viernes para terminar las cosas que no he terminado, que no pude terminar durante la semana.
Y Como como nadie más me puede ayudar con los niños, no puedo trabajar los fines de semana, entonces el viernes es mi día de colchón para terminar todo lo que no terminé en la semana y no programo ninguna junta. Obviamente todo esto lo he aprendido a través del tiempo. No puedo decir que las cosas siempre han sido así. No. Cuando mis hijos eran bebés era mucho más difícil lograr este equilibrio. Pero en este momento me siento bastante bien, me siento cómoda con la organización que tengo, con la manera en que organizo mi agenda. Estoy teniendo problemas de internet, por eso apagué mi cámara, pero te escucho muy bien. Tú mencionaste, Carolina, el cómo establecer los límites. ¿Es esto algo que fue fácil para ti? ¿Lo has hecho desde el principio de tu carrera? ¿O ha sido esto algo que tú aprendiste? ¿O incluso piensas que te has ganado tú esos límites que has establecido? Es una muy buena pregunta. No siempre ha sido de esta manera. Y yo creo, yo siento que si uno no lo hace de manera activa, porque creo que el establecer límites es algo muy activo, no es simplemente decir, no voy a hacer esto y la gente va a respetarlo para siempre. No. Todo el tiempo me piden hacer cosas, pero yo tengo que concentrarme y decirles a las personas, hoy es viernes, no voy a hacer esto, no voy a responder preguntas relacionadas con el trabajo durante el fin de semana. Todo esto lo sabe la gente de mi equipo. Definitivamente el poner límites es algo que he aprendido con el tiempo. También lo he aprendido al hablar con otras mujeres que han tenido malas experiencias o que me dicen, haz esto antes de que sea demasiado tarde. Si no impones estos límites de que no trabajas los sábados, la gente va a suponer que sí trabajas los sábados y te van a mandar trabajo para el fin de semana. Me sirvió mucho hablar con otras mujeres, especialmente mujeres que son mamás, y me he dado cuenta de lo que ha funcionado para ellas y saber lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Porque las culturas laborales son diferentes en los diferentes países. Y los límites son diferentes en los diferentes países. En algunos países, la maternidad está protegida por la ley y un jefe nunca le va a pedir a uno que haga algo fuera del horario de la oficina. Cuando en países donde hay sindicatos muy fuertes, eso sería un problema porque uno los puede demandar y ni de chiste lo harían. Pero en otros países sí lo hacen. Y uno tiene que decirles, este es mi tiempo personal. Después de una cierta hora, yo no respondo nada que sea de trabajo. Pero definitivamente he aprendido a establecer los límites y lo he aprendido a través del tiempo, porque no fue así desde el principio. Entiendo. Quiero preguntarte, Carolina, si piensas que hay retos en particular por ser una mujer trabajando en el campo de la energía. Sí hay retos, sí los hay, pero creo que los retos son más bien de tipo contextual. En el campo de la energía, pues hay muchas cosas que varían dependiendo de cada país. Creo que en Estados Unidos es mucho más común que haya mujeres en el campo de la energía. Claro, dependiendo del tipo de energía. Es más común tener a mujeres en energías renovables que en las no renovables. Definitivamente son empleos más afines a las mujeres que otros. Pero sí veo que en Estados Unidos hay muchas mujeres que están estudiando carreras como sistemas de energía, ingeniería o campos relacionados con ellos, mucho más de lo que veo en países en desarrollo. Una de las cosas más importantes que yo hago en Power for All es
los efectos de estos empleos en África subsahariana y ver la proporción de mujeres que hay en este sector, porque es muy, muy baja. Hay países en que la proporción de mujeres en la fuerza laboral es muy, muy baja, por razones laborales, por ejemplo, porque cuando uno es mamá tiene que quedarse en casa a cuidar a los bebés, o porque los esposos no quieren que su esposa trabaje con otros hombres, etcétera, o los padres no se hacen cargo de los hijos. Hay muchos factores que ocasionan esto. Obviamente que las economías occidentales avanzadas, pues allí vemos mucha mayor paridad de género que en los países en desarrollo donde yo trabajo, definitivamente. Muy bien, lo entiendo. ¿Cuál sería tu consejo a CIMMYT para ayudar a sus mujeres líderes a crecer y a apoyarlas? Considero que esta serie de webinars que llevan a cabo es maravillosa porque juega un papel muy importante para concientizar. Creo que hay una gran cantidad, o más bien la manera principal de ayudar a que las mujeres lleguen a una posición de liderazgo es decirles que pueden hacerlo, que ellas sepan que pueden hacerlo. Mucho de esto tiene que ver con la educación, el desarrollo de habilidades y la concientización. Sin embargo, creo que hay una gran labor de abogacía o de defensoría que hay que hacer en el caso del empoderamiento económico. Porque sí, uno puede hablar con las mujeres, decirles que lo están haciendo muy bien, las mujeres pueden estudiar lo que quieran y pueden tratar de realizar sus sueños, pero si no se les paga igual que a los hombres o si no tienen acceso a emprendimientos, a capital de riesgo para poder iniciar un negocio, bueno, estarán en posición muy desigual respecto a los hombres y tendrán un límite en lo que pueden alcanzar. Considero que hay que hacer mucho en el campo del empoderamiento económico. Aquí debemos hacer una gran labor de abogacía o defensoría. También hay mentorías que son muy útiles y creo que una de las cosas más importantes que ayuda a las mujeres a crecer en sus carreras es ver a otras mujeres que están al nivel al que uno quiere llegar, pedirles que compartan sus experiencias y considero que las mujeres deberían ayudar a las mujeres mucho más de lo que lo hacemos actualmente. Y bueno, también todo lo evidente, las cuestiones relacionadas con las políticas, la atención de la salud, el bienestar. Necesitamos más leyes para que los trabajos sean benéficos para las familias, para que las mujeres puedan mantener su posición de liderazgo y no tengan que renunciar para atender a sus familias, etcétera. Tengo otra pregunta antes de abrir la sesión a las preguntas del público. Mencionaste que habías recibido consejo de un profesor, también de tu padre. Entonces, a lo largo de tu carrera has recibido consejos y hay mujeres y colegas que te ven a ti también como una consejera, como una coach o como una mentora. ¿Tienes tú una recomendación, un consejo? ¿Qué tipo de consejo le darías a alguien que te pide que sea su mentora? Esto varía mucho. Ha habido muchos casos en los que fui profesora un tiempo. Para mí la enseñanza ha sido una de las cosas más gratificantes porque les da a uno acceso a muchas personas que quieren saber qué es lo que deben hacer enseguida. Siempre me identifiqué con los alumnos porque muchos años antes yo estuve en sus zapatos. Creo que la enseñanza ha sido una gran plataforma para hablar con la gente y asesorarlos. Creo que la asesoría y el consejo depende de las circunstancias y preferencias personales de las personas. Muchas veces doy consejo, doy asesoría a alumnos argentinos que se quieren salir de Argentina a estudiar en el extranjero.
como yo ya lo hice, me preguntan qué es lo que me conviene, me preguntan si deben irse a Estados Unidos, Europa, que es un mercado diferente, y me preguntan cosas que yo no sabía cuando me vine a estudiar a Estados Unidos. Y pienso que ojalá que alguien me lo hubiera dicho y me hubieran dicho cómo obtener automáticamente la residencia, porque tuvieron que pasar 12 años antes de poder tener mi residencia. Si hubiera sabido cómo hacerlo, hubiera tomado decisiones diferentes. Creo que actualmente tengo una gran cantidad de conocimientos, pero depende de las circunstancias individuales. Hay personas que quieren salirse del país y estudiar en otro lado. Y en Estados Unidos, muchos alumnos me han dicho, ¿qué tipo de internship voy a hacer? ¿Piensas que debo entrar a una consultoría? Les digo, depende de lo que quieran hacer una vez que se gradúen, cuáles son sus preferencias. Piensen de manera estratégica, contáctense con las personas que trabajan en los diferentes campos para saber más sobre en qué consiste su trabajo, qué es lo que hacen cotidianamente. Creo que el consejo que da uno depende mucho de quién lo está pidiendo, pero cuando formulaste la pregunta, recordé que una de las cosas que no sabía yo cuando estaba creciendo y de las que no me di cuenta es que la mayoría de los consejos los recibí de hombres, de varones. Y creo que esto es muy cultural. Por ejemplo, mi mamá renunció a su trabajo cuando yo nací para cuidarnos a mí y a mis hermanas. Aunque mi mamá siempre me decía, vete a trabajar, no dependas de nadie más, etcétera. Pero creo que todos los modelos a los que yo tuve fueron los de hombres, porque culturalmente las mujeres eran mamás que se quedaban en casa. Las cosas están cambiando poco a poco, pero creo que definitivamente esta era la realidad cuando estaba yo creciendo. Muchísimas gracias por esta conversación, Carolina. Le doy la palabra a Isabel. A ver si hay preguntas del público. Muchas gracias, Cintia, por esta muy bonita conversación, Carolina Pan. Damos la palabra a quienes tengan preguntas entre el público o pueden mandarlas a través de Slido. Ya hemos recibido algunas preguntas en Slido y voy a leer la primera. ¿Qué impacto esperas que tenga tu trabajo en los siguientes 5 a 10 años? ¿Cómo mides el éxito de tus proyectos? Para ser totalmente sincera, trabajo con acceso a la energía y creo que si hay personas que no tengan acceso a la energía, pues voy a seguir trabajando. No sé si en 10 años me voy a quedar sin trabajo. Lo que queremos es que haya cada vez menos personas que dependan de nuestro trabajo. Desde una perspectiva más mundana, por decirlo así, yo diría que medimos nuestro éxito dependiendo del impacto. Medimos el impacto. Claro que depende mucho del proyecto. Con algunos proyectos vemos cuánto dinero estamos recibiendo de donadores y de otros actores que están invirtiendo en el trabajo que hacemos. Gracias. Quiero darle la palabra ahora a Emily, quien quisiera hacer una pregunta. Emily, puedes abrir tu micrófono y cámara, de ser posible, para hacer tu pregunta. Hola, Carolina, muchas gracias. Tu presentación ha sido muy iluminadora. Tengo una pregunta sobre mentoría. Indicaste que, bueno, tener una posición de liderazgo dificulta la crianza de los hijos porque tiene uno poco tiempo para dedicar a los hijos. ¿Recomiendas
que si uno tiene hijos, no aspire a tener una posición de liderazgo? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que piensas tú? No, definitivamente yo diría que sí hay que optar por posiciones de liderazgo. Las mujeres típicamente tienen menos oportunidades que los hombres para conseguir un trabajo, mantener ese trabajo y mucho más para lograr una posición de liderazgo. Creo que hay que aprovechar las oportunidades que tenga uno en ese campo. Como yo lo manejo, es decir, toma la oportunidad y después determina cuál es el sistema que funciona mejor. Si aprovechar esa oportunidad significa levantarte 2 horas más temprano de lo normal para poder alistar a los hijos, hay que hacerlo. Si esto significa que tengo que contratar a alguien para que me ayude, pues lo hago. Contrato a alguien. En ocasiones estoy sola porque mi esposo viaja y estoy yo sola con los 2 hijos. Tengo que hacer algo, tengo cosas que hacer, tengo que asistir a juntas. Y la manera en que yo lo veo es, tengo 2 opciones: dejar todo y quedarme en casa sin trabajar, o seguir haciendo lo que me encanta hacer y pedir ayuda. Como no estoy en mi país natal y no tengo una red de apoyo que me pueda ayudar gratuitamente, por decirlo así, tengo que pagar por la ayuda y lo hago. Ni siquiera lo pienso 2 veces. Si necesito una niñera 3 horas, pues contrato a la niñera para que me ayude con los niños mientras yo asisto a alguna reunión o a donde tenga que ir. No es fácil de manejar esto, pero se puede hacer. Especialmente con los niños, uno aprende a organizarse mucho. Si hubiera sido tan organizada antes como ahora, antes de tener mis hijos, hubiera llegado más lejos. He aprendido a ser muy organizada y muy eficiente. Thank you, Emily, for raising the question. Here is another question in the chat. Gracias, Carolina. Gracias, Emily, por la pregunta. Hay una pregunta en el chat. Como experta en el campo de energía, ¿cómo visualizas el futuro del impacto de la energía sobre las políticas alimentarias? Es una gran pregunta. De nuevo, es muy contextual. En los países donde trabajo, la energía es muy importante porque hay inseguridad alimentaria y el cambio climático está empeorando las cosas. Hay sequías, hay inundaciones, y esto significa que cada año menos y menos personas tienen acceso a alimentos. Básicamente, una de las cosas más importantes de mi trabajo es demostrar que la energía, por ejemplo, la conexión misma es muy, muy importante, no solo para que las personas tengan luz o electricidad, sino para que los agricultores puedan lidiar con el cambio climático, se puedan adaptar a él, que puedan tener una bomba de agua que les ayude cuando hay sequía para poder seguir produciendo, y va a ayudar a las personas a ser más productivas, a tener un mejor ingreso, a mejorar su nivel de vida. Si pensamos en África subsahariana, pues sabemos que se necesita energía para producir más alimentos. Obviamente, yo defiendo las energías sostenibles, renovables y las prácticas agrícolas sostenibles, pero obviamente hay otro debate que es un debate del norte global más bien, que es cómo si se practica la ganadería, aumentan los niveles de metano, cómo esto tiene que ver con la agricultura. Yo no estoy tan familiarizada con todo ello porque yo me enfoco en la energía nada más. Gracias. Tenemos otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la función de la cultura organizacional para crear a mujeres líderes? Creo que juegan un papel muy, muy importante. Tengo la fortuna de estar en una organización donde la directora general es mujer. Creo que obviamente, bueno, este es el tipo de personas que quiere uno. Uno quiere personas que entiendan y que hace unos años estuvieron en la posición en la que uno está en este momento. Esto hace que se facilite explicarles los retos. Es más fácil explicar los retos a otra mujer, a otra mamá. No quiere decir que no haya todavía retos, ¿no? Obviamente tiene uno que hacer el trabajo. El hecho de que tenga uno
hijos no es una excusa para no hacer nada, no. Pero creo que la cultura organizacional tiene que ser amigable para las mujeres. No significa que sea algo muy relajado, no, simplemente se trata de entender el contexto. Y las mujeres representan mucho para la fuerza laboral. Las mujeres aportamos diversidad de experiencias, de ideas. Hay muchas mujeres demostrando que nuestro espacio laboral es mucho más productivo si se tiene una mezcla de hombres y mujeres y no exclusivamente hombres. Los datos lo demuestran abrumadoramente. Los datos están a favor de incluir a mujeres en la fuerza laboral. Pero sí, creo que la cultura organizacional juega un papel muy importante, no únicamente para atraer a las mujeres, sino también para mantener a las mujeres en el trabajo. Tenemos otra pregunta en el chat. La falta de modelos femeninos durante tu desarrollo en Argentina impactó tu sentido de identidad o tus aspiraciones. ¿Eso influenció tu perspectiva de liderazgo y el desarrollo de tu carrera? Me parece una pregunta muy interesante. Yo diría que la respuesta es que no. Siempre fui una gran admiradora de mi padre y de mi abuelo. Nunca pensé que yo era diferente y ellos siempre me trataron como igual. Obviamente, cuando mi papá me dijo, sabes que esta carrera no es para mujeres, bueno, ahí me estaba diciendo, eres niña y si fueras hombre, si fueras niño sería diferente. Pero durante mi crianza, nadie estableció esa diferencia y eso fue clave para mí. Siempre tuve los amigos que quise tener, todo el mundo me dijo, trata de lograrlo, aspira muy alto. Veo cómo podría haberme afectado, pero nunca lo pensé cuando estaba yo desarrollándome durante mi crecimiento. Pero también creo que todo esto está cambiando mucho en Argentina. Cuando era yo joven, la mayoría de las mamás de mis amigas se quedaban en casa. Actualmente, la mayoría de mis compañeras o de mi generación que son mamás trabajan. Gracias, muchas gracias por esta presentación tan iluminadora y tan sincera. Para concluir, ¿qué palabras de sabiduría quisieras compartir con el público? ¿Cuál sería el consejo o el mensaje final que quisieras darnos a todos? Bueno, es difícil. Creo yo que hay dos cosas clave. La primera es aprender a jugar con las reglas del juego que está uno jugando. Como mencioné anteriormente durante mi presentación, hay muchas que son contextuales. Hay que conocer muy bien el contexto y aprovecharlo al máximo. Independientemente de las decisiones que uno tome, si uno quiere estudiar algo, hay que hacerlo sabiendo cómo van a ser las cosas después. Yo no diría no te restrinjas, yo diría hay que conocer las reglas y jugar bajo esas reglas. El segundo consejo es no tener miedo, no tengan miedo, salgan, hablen con la gente, intenten cosas. Cuando pienso en mi carrera, me doy cuenta de que terminé tratando de que la gente me incluyera en un proyecto porque yo quería aprender. No era algo para lo que yo estuviera totalmente preparada, sino que yo les diría que expónganse a otras personas, hablen con la gente, hagan cosas. Porque como dije inicialmente, uno puede aprender lo que quiera si simplemente le dedica el tiempo y el esfuerzo. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Carolina Pan, una líder sobresaliente en energía, políticas de energía y científica. Gracias por compartir tu trayectoria personal y profesional. Te felicitamos por tus logros y te deseamos el mayor éxito en tus proyectos. A nombre de Bram Govers, director general de CIMI, te agradecemos tu valioso tiempo de estar con nosotros. Agradecemos mucho al público
Y los invitamos a no perderse el siguiente webinar de Catalizadores del Cambio dentro de 2 semanas. Tengan un muy bonito día, buena tarde y buena noche. Gracias a todos. So if we think globally, there's about 500 million smallholder farmers around the world, and 2 billion people are relying on those 500 million for income, for food, for self-sustenance. If you take Africa, sub-Saharan Africa, the majority of those smallholder farmers do not have access to tractors and mechanization services. This results in farmers planting late, under-cultivating their land, and really just missing out on that opportunity to make more income or save money by not hiring 20 to 40 people to service their land. And so we wanted to really look at why are there no tractors, and can bringing in tractors into these markets and these smallholder markets, can it increase productivity and can it increase income? Please join our next seminar in the Catalyst of Change series.